El tablero de Lush. Es muy conocida entre los musicólogos la historia del tablero de Lush. Ernest Lush era un maestro de música que vivió en el siglo XVII en Stuttgart, al sur de Alemania. Tenía una gran fama como formador de grandes músicos, lo que hoy llamamos maestros de maestros. La historia nos cuenta que entre sus discípulos había uno que solo buscaba contradecirlo en todo, pero el maestro, como hacen los grandes maestros, siempre con su mejor cara le explicaba cada una de sus objeciones, que generalmente solo tenían la intención de ponerlo de mal humor, cosa que no lograban. Un día, cuando el maestro explicaba las distancias de las notas en los tipos de intervalos, el discípulo rebelde se puso de pie y dijo: «Es ridículo que usted hable de distancias cuando hablamos de sonidos. Distancia es una medida de longitud. Se puede decir distancia a la cantidad de leguas que hay hasta el próximo pueblo, pero no entre notas musicales». El maestro lo miró casi escondiendo una leve sonrisa, y con toda su comprensión y paciencia que lo afamaba, mientras tomaba su pluma, la mojaba suave dentro del tintero y cuadriculaba una hoja, comenzó a improvisar una explicación. Colocó esa cuadrícula, a la que llamó tablero, sobre la mesa. Contenía 36 casilleros en línea, representando a cada uno de los semitonos de 3 octavas. Levantó su mirada y dijo a todos: «Es muy interesante el planteo del joven Theo. Este razonamiento les va a ser muy útil para sus vidas de músicos, así que acérquense». Los jóvenes rodearon la mesa y Theo estaba en primera fila. El maestro Lush tomó un cordón y preguntó: «¿Se puede medir este cordón?». Todos los discípulos asintieron con la cabeza, menos Theo. Tomó de nuevo la pluma y puso los nombres de los 36 semitonos de las 3 octavas, cada una dentro de un casillero. El grupo de discípulos estaba en silencio, mientras el maestro Lush completaba todos los casilleros. Y volvió a preguntar al grupo: «¿Cuántos tonos y semitonos hay en una quinta justa?». Todos dijeron: «3 tonos y un semitono, maestro». Tomó el cordón y apoyó su extremo izquierdo en el do y el extremo derecho en el sol. Y dijo: «Podríamos decir que esta es la medida de una quinta justa ascendente, pero vamos a corroborar si sirve para todas las quintas justas ascendentes». Entonces tomó el extremo izquierdo del cordón, lo apoyó en el mi y el derecho cayó justo sobre el si. Preguntó: «¿Responde a una quinta justa?». «Sí, maestro», respondieron todos menos Theo. «¿Tiene los 3 tonos y un semitono?». «Sí, maestro», respondieron todos casi marcialmente, pero Theo seguía sin mover sus labios, mirando fijamente al maestro Lush. Prosiguió diciendo: «Aparentemente esta medida sirve para las quintas justas ascendentes», mientras mostraba la distancia marcada en el cordón tensado y presionado con ambas manos. «Pero vamos a ver si sirve para las quintas justas descendentes». Apoyó la punta derecha de la medida marcada en el do y la izquierda cayó justo sobre el fa. Los discípulos sonrieron porque la medida respondía a una quinta justa descendente. Entonces el maestro continuó diciendo: «Sirvió para las formas descendentes. Siempre todo es más fácil con las notas naturales. Así que veamos si esta medida también funciona con las notas alteradas». Apoyó la punta derecha sobre el si bemol y el extremo izquierdo cayó sobre el mi bemol. Nuevamente los discípulos sonrieron y se miraron cómplicemente, asistiendo con sus cabezas, todos menos Theo, que seguía inmóvil. El maestro siguió con su explicación: «Veamos si el tablero nos ayuda con las cuartas justas». Entonces apoyó el extremo izquierdo en el do y midió hasta el fa y preguntó: «¿Es una cuarta justa?». «Sí, maestro», respondieron casi todos los discípulos. Y siguió preguntando: «¿Cuántos tonos y semitonos tenemos en una cuarta justa?». Y nuevamente a coro respondieron: «2 tonos y un semitono». Entonces apoyó el extremo izquierdo en el la y el otro extremo cayó en el re. Probó la medida en forma descendente, apoyó el extremo derecho en el si y el extremo izquierdo cayó sobre el fa sostenido. Todos asentían con sus cabezas y Theo no cambiaba su actitud. El maestro los miró y dijo: «Nuestro tablero funciona con las quintas y las cuartas, porque son más nobles. De hecho, las llamamos justas. Pero veremos qué pasa con las terceras, que son más quisquillosas». Y continuó: «¿Cuántos tonos y semitonos hay en una tercera mayor?». «2 tonos, maestro», respondieron todos menos el porfiado Theo. El maestro siguió con su demostración, haciendo el mismo procedimiento de un do a un mi, como medida patrón, y probó en forma ascendente desde el mi llegando hasta el sol sostenido, y en forma descendente desde el sol sostenido llegando hasta el mi.
Siguieron con más intervalos y el tablero del maestro Lush funcionaba a la perfección. Entonces el maestro Lush dijo: el día de mañana ustedes serán maestros y podrán enseñarle a sus discípulos todos los intervalos con este tablero. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, el tablero de Lush se hizo muy popular y casi podríamos afirmar que todos los grandes maestros de ambos siglos se formaron con él. A principios del siglo XX, con el auge del no respetar reglas, quedó en desuso y sepultado para siempre. La paradoja es que desde que se dejó de usar el tablero de Lush, nunca más aparecieron grandes maestros como los del siglo XVIII y XIX, que tal vez les daba su magia para imaginar las más hermosas combinaciones de intervalos que haya escuchado la humanidad. Lo más interesante de esta historia es que el maestro Ernest Lush es un personaje de ficción. Jamás existió. No vivió en Stuttgart, Alemania. Tampoco existió el joven Theo, ni nunca existió tal tablero. Y también es probable que este relato solo esté existiendo en vuestra imaginación. La única certeza que nos deja esta historia sueño es que cuando de ahora en más hablemos de intervalos, recordaremos que hablamos de distancia. Y lógicamente también recordaremos al maestro Lush y su tablero mágico.